Bienvenidos a la Iglesia Cristiana CME, un lugar donde creemos en el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, tal como Dios separó las aguas con el firmamento, según Génesis 1:6. Hoy podemos levantar manos santas al cielo y con estas manos alabar y glorificar el nombre del Señor. Aquí encontrarás un espacio donde tu fe se fortalece y tu propósito se hace claro. Porque hay una palabra profética que ya se declaró sobre esta casa. Te invitamos a ser parte de esta gran familia de fe. Josué capítulo 8. Y la palabra lee para la gloria de Dios y toda la iglesia dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas. Diga conmigo: emboscada. Eso es estrategias a la ciudad detrás de ella. Versículo 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada, oiga, y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestras manos. Versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en su mano que tenía. Versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, oiga, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Quiero que le dé la mano a alguien y le diga mi tema: de la derrota a la victoria. Josué capítulo 8 narra la conquista de la ciudad de Ai por el pueblo de Israel bajo el liderazgo del gran conquistador llamado Josué. Este capítulo es muy significativo espiritualmente porque representa redención, obediencia de restauración y victoria divina después del fracaso. Que ocurrió una derrota en el capítulo 7 cuando Acán desobedeció a Dios y su pecado trajo derrota a todo el pueblo de Israel. En el primer intento los israelitas fracasaron en la conquista de la ciudad de Ai. Dice la Biblia en el capítulo 7 que fueron derrotados, aleluya. Pero una vez se descubrió las causas de esa derrota, que fue el pecado de Acán, dice la Biblia que la comunión del pueblo con Dios fue restaurado y vino la orden divina del cielo a Josué: Josué, nuevamente levántate, porque es hora de volver a conquistar la ciudad de Ai que yo he entregado a mi pueblo. Cuando usted lee el capítulo 7 de Josué, dice la Biblia que primero fueron derrotados y luego vino la victoria. Iglesia, así sucede muchas veces en nuestro diario vivir. Cuando algo no nos sale bien la primera vez, es probable que la segunda vez nos salga mejor y obtengamos la victoria. Aleluya. Yo quiero enseñarle algo. Dios a veces permite derrotas temporales en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para formarnos, corregirnos
y prepararnos para victorias más profundas y eternas. Cuando Dios da la victoria, nadie puede atribuirse el mérito que solo le pertenece a Él. Aleluya. La derrota prepara el escenario para que el poder de Dios se manifieste con claridad en medio del pueblo. Alabado el nombre del Señor. Mira lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y dice el apóstol: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, dice el apóstol, sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Muchas veces en la vida cristiana vamos a experimentar muchas derrotas, pero en medio de esas derrotas Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestra relación, en nuestro compromiso. Y cuando logramos a que Dios forme nuestras vidas, vamos a entender que no fueron, aleluya, las victorias que nos formaron, fueron los momentos de debilidad, fueron los momentos de prueba, fueron los momentos donde pensamos que todo se había acabado, pero ahí es donde Dios mete su mano poderosa y dice: ahora te voy a dar la victoria, aleluya, para que la gloria no sea del hombre, sino que la gloria sea de Dios. Porque teniendo este tesoro en vasos de barro, aleluya, la gloria debe de ser para el Señor. Dios permite la derrota para sacar a la luz las cosas que están ocultas, como por ejemplo el orgullo. Usted puede decir: esa persona es muy orgullosa de la manera como se viste. Puede hacer que sea humilde, pero por dentro está manifestando orgullo. La desobediencia, la autosuficiencia y aquellos pecados ocultos que solamente el ojo de Dios lo puede ver. Yo quiero que corra su Biblia a Jeremías, todo mundo, por favor. Capítulo 17. Y los versículos que vamos a leer, quizás usted ya se lo sabe de memoria. Versículo 9 y versículo 10. Engañoso es el corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? Más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. Y aquí hay una pregunta: ¿quién lo conocerá? Y la respuesta está inmediata en el versículo 10 y dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Quiere decir que no solamente Dios conoce nuestro corazón, sino que también Él conoce nuestros pensamientos en nuestra mente. Porque lo que pensamos primero nace aquí en el corazón y después llega a la mente y luego la boca lo expresa. Por eso es que usted es el reflejo de lo que hay adentro de su corazón. Su carácter, su mala conducta es el reflejo de lo que es por fuera. Aleluya. Dios en este día nos ha traído a este lugar para decirnos que después de una derrota Dios quiere entregarnos victoria, pero hay que rendirnos completamente a Él y Él hará la obra en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo en Josué capítulo 7. La derrota de Israel reveló el pecado escondido de Acán. Sin esa caída, nadie habría visto el anatema en medio del campamento. Acán fue un israelita que desobedeció a la orden de Dios durante la conquista de Jericó. Dios había mandado que todo lo que se tomara de Jericó
en primer lugar, fuera consagrado para Dios. Y que nadie, ni Josué, el gran líder, nadie podía tomar nada para sí mismo. Sin embargo, el capítulo 7 de Josué, dice la Biblia que Acán escondió en secreto un manto babilónico que era carísimo. Dice que tomó plata y oro y lo escondió en su tienda. Yo quiero decirle que debajo de este cielo no hay nada oculto. Dios conoce aquellas cosas que nosotros ocultamos humanamente, pero ante la mirada penetrante de un Dios que dice Apocalipsis que su mirada es como llama de fuego, ante la mirada penetrante de un Dios tan santo, nadie puede esconder, aleluya, nada delante del Señor. Todo está al descubierto. ¿Sabe que el pecado de Acán muestra cómo la desobediencia individual de una persona puede afectar, bloquear el favor de Dios y puede atraer estancamiento numérico y derrotas espirituales a toda la comunidad de fe? A veces las reuniones familiares se sienten que no avanzan. Y es probable que en esa reunión haya un Acán que algo está escondiendo. A veces Dios quiere glorificarse en un culto general como este, pero en medio de nosotros hay Acanes que vienen guardando muchas cosas que Dios hoy te dice. Por eso es que estás disfrutando derrotas cuando Dios quiere que disfrutemos victoria, porque hay cosas que están escondidas y Dios dice, tarde que temprano yo voy a abrir el velo y van a salir a la luz de la palabra. La escritura deja claro que el pecado no confesado y persistente puede bloquear nuestra comunión con el Espíritu Santo. Le invito a que me acompañe al libro de Proverbios capítulo 28 rápidamente. Versículo 13. Y dice el sabio Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará. Y es que a veces cuando nos va mal en todo, sería bueno hacer un alto y decir, algo está pasando acá. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, diga conmigo, alcanzará misericordia. Es mejor correr a la cruz, confesar nuestras debilidades, confesar nuestros errores, confesar nuestros pecados y decirle al Señor: Señor, aquí vengo humillado, arrepentido, aleluya, porque el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará el favor de Dios, la misericordia de Dios. Yo creo que es mejor tener a Dios de amigo que enemigo de Dios. Y le voy a decir algo, es importante tener conocimiento de los pecados que pueden alejarnos de la presencia de Dios según la Biblia. Y le voy a dar algunos cuantos, porque a veces nosotros pensamos que tradicionalmente pecado es fornicación o adulterio. Eso es cuando tenemos un conocimiento básico de la Biblia. Pero pecado no solamente es fornicación, no solamente es adulterio. Hay muchos pecados que muchas veces desconocemos y estamos practicando, pero que el día de hoy el Señor va a traer un despertar espiritual sobre la iglesia, para que antes que se cierre este servicio podamos tener una entrega genuina con el Señor y entender: wow, yo estaba cometiendo este pecado y ni cuenta me había dado.
Pecado número uno que muchas veces nos separa de las bendiciones y de nuestra relación con el Espíritu Santo es la desobediencia directa con Dios. Ejemplo de ello tenemos al rey Saúl. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación es la resistencia terca, hermanos, a obedecer la palabra, a obedecer la voz de Dios. Y luego dice el profeta al rey: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Yo quiero que subraye eso en su Biblia. Desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia directa es un pecado. Óigame, y está en la misma categoría de un adúltero, de un fornicario. ¿Cuál es la desobediencia directa? Pues la Biblia la palabra le dio una orden al rey Saúl, pero que al final del día el rey hizo lo que él creyó que era mejor y desobedeció a la palabra de Dios. Y cuando el profeta Samuel llega al campamento, escucha balido de animales, y el profeta le dice: pero espérate, Saúl, ¿qué es esto que yo oigo? Y el rey le dice: no, yo pensé que podíamos traer lo mejor de nuestros enemigos y presentarlo al Señor. Y el profeta le dice: ¿desde cuándo Dios ha estado necesitado de lo que el hombre cree que le puede traer al Señor? El profeta Samuel le dice: Saúl, el Señor te dio una palabra y no cumpliste con la palabra. Querido, muchas veces nosotros venimos un día a la casa del Señor y estamos bien cómodos, con aire acondicionado, en un ambiente precioso en la casa del Señor, escuchando la palabra. Pero hay gente que viene a culto, gloria al Señor, pero no cultiva nada. Hay gente que ve la gloria de Dios manifestándose, pero no recibe nada. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y ese pecado se llama desobediencia directa. Gloria al Señor. Desechaste la palabra de Dios. Aquí hay gente escuchando el mensaje de Dios. Sí, lo están escuchando, pero no lo están atesorando. Lo están escuchando, pero no lo están recibiendo. Aquí hay gente en pecado, oyendo la palabra, pero en desobediencia directa con la palabra de Dios. Cuando usted dice: a mí no me importa lo que el pastor esté predicando, usted está en pecado. En la misma categoría de una adúltera, de un fornicario. Cuando usted dice: no, y que ya termine el mensaje. Oye, el pastor como que está tirando indirectas. No, son directas. Son directas. Yo no vine a predicarle a la batería, ni al piano, ni a esa silla donde usted está sentado. Yo vine a predicarle a usted que está sentado en esa silla. No podemos ser desobedientes directo a la palabra de Dios. Hoy el Señor te dice: si usted vino a culto, si usted vino a la casa del Señor, venimos a recibir la palabra, porque la palabra es pan para el hambriento, agua para el sediento y medicina para el enfermo. La palabra es viva y poderosa. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro, si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Alguien puede celebrar la palabra del Señor. Dios valora la obediencia más que cualquier sacrificio externo. ¿Cuál es otro pecado? El orgullo. Acompáñeme al libro del profeta Isaías, capítulo 14. Consideremos el versículo 12 hasta el 15. Ahí tenemos el ejemplo cuando Satanás fue expulsado de la presencia de Dios por su orgullo. Orgullo no solamente es como usted se viste o como usted habla.
El orgullo muchas veces está en el corazón. Cuando somos irreverentes a la voz de Dios. Tráigame esa silla, hermano Alex. Le voy a dar un ejemplo. Esto es orgullo. Cuando usted esté un domingo en la casa del Señor y muchos cristianos están usted no lo sabía. Eso es orgullo, ese es pecado ante la mirada de Dios. Si usted está en una corte delante de un juez terrenal, lo sacan para afuera de la corte. Óigame, aquí no estamos en la corte, aquí estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está observando nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento cuando estamos en la casa de Dios. Y así todavía nos preguntamos: es que yo no recibí bendición el día de hoy, parece que el pastor no trajo unción. No, la unción está aquí. Usted no trajo el corazón dispuesto para oír la voz, la palabra de Dios. Eso es orgullo, señores. Cuando la palabra la oímos, pero no la recibimos. Entra por acá y sale por acá. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oiga, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Eso se llama orgullo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué más dice? Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás está diciendo: yo no quiero ser un clono a Dios, yo quiero ser igual a Dios. Tremendo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A veces en la iglesia se experimentan un orgullo ministerial. Por eso es importante que mientras más Dios quiera usar nuestras vidas, el orgullo no debe de existir, para que el Señor siga derramando más de su gloria, de sus dones, de su presencia en nuestras vidas. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Dice el libro de Santiago capítulo 4 versículo 6 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a aquellos humildes de corazón. Aleluya. Dios está llamando a la iglesia, gloria al Señor, a que no vivamos en derrota, sino en victoria. Yo creo que Dios tiene una temporada, y la temporada de Dios ha llegado para esta iglesia, para que las familias no vivan en derrota, sino ver familia prosperada, bendecida, victoriosa, donde Dios va a derramar de sus ricas y abundantes bendiciones. Si alguien recibe esa palabra, dele gloria a Dios. El orgullo aleja a Dios, pero la humildad lo atrae. Un creyente orgulloso puede saber mucho y considerarse muy espiritual, servir mucho, pero pierde la esencia del carácter de Cristo en la vida de Él. Cuando nos resistimos a recibir su palabra, su consejo divino, estamos manifestando orgullo interior. Y Dios, que lo conoce todo, Él sabe cuál es nuestro pensamiento y las intenciones de nuestros corazones el día de hoy. ¿Cuál es otro pecado que provoca derrotas a las familias?
o individualmente. Número 3, el pecado de la idolatría. ¿Usted pensó que idolatría es solamente adorar una imagen que está pegada en la pared, como hace la Iglesia Universal? No. Idolatría no es solamente eso. Idolatría es cualquier cosa que nosotros ponemos por encima de Dios. Es duro lo que voy a decir, pero aquí hay idólatras con nombre de creyentes. ¿Quién es un idólatra en la iglesia? Alguien que pone el dinero por encima de Dios. Alguien que Dios le da trabajo lo suficiente para poder bendecir a su familia, pero que si el jefe te dice: mira, Chepe, podés venir a trabajar el domingo, cuando ya trabajó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y todavía el domingo lo llaman para ir a trabajar, usted es un idólatra. Y la Biblia dice que también los idólatras no van a heredar el reino de Dios, porque estamos poniendo el dinero por encima de Dios. ¿Quién es otro idólatra en la iglesia? Aquellos padres de familia que cuando el hijo y la hija le dice: hoy no quiero ir a la iglesia, mamá, y el padre le dijo: está bien, no vayas. Usted está idolatrando a sus hijos en vez de enseñarle que es mejor un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Idólatra es cuando el esposo o la esposa le dice: hoy no quiero ir a la iglesia. Y usted, como un buen acompañante, le dice: pues yo tampoco. Y los dos inútiles se quedan ahí perdiendo la bendición que Dios tenía. Usted también es un idólatra, y eso es un pecado ante la mirada de Dios. ¿Se da cuenta que nosotros pensamos que pecado es adulterio, fornicación? No. Acá hay padres que están mirando y que no trajeron a sus hijos. Pero va a haber reconcilio después del servicio. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Cuando el dinero, cuando las personas, cuando las posesiones están por encima de Dios, todo eso se convierte en una idolatría. Hay gente que no viene un domingo por estar en el car wash lavando el carro. Hay gente que dice: pastor, es que yo no puedo venir este domingo porque en toda la semana no he tenido tiempo de hacer la laundry, de limpiar la casa. Y le damos prioridad a muchas cosas que son temporales. Y cuando nosotros ponemos estas cosas por encima de Dios, eso Dios lo ve como una idolatría. Y es un pecado. Y perdemos, hermanos, la bendición de Dios. ¿Qué más es pecado? La injusticia y la opresión. Cuando tratamos mal a los débiles, cuando explotamos a otros injustamente, eso es pecado. El profeta Isaías enseña en el capítulo 1, versículo 15: cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Qué significa? Que a la hora de pagarle a los empleados, a la hora de bendecir a alguien, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios y no para ser visto por los demás. Porque es ahí donde Dios, cuando lo hacemos de esa manera, Dios se va a encargar de traer y de proveer más sobre la empresa, sobre la casa. ¿Qué más es pecado delante de Dios? La inmoralidad sexual. Acompáñeme a la primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 13, rápidamente. Y mire cómo dice el apóstol: el cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el versículo 13? Dios no solamente desea algo parcial de nuestras vidas. Él nos desea, iglesia, totalmente, enteros. Él nos desea totalmente y entero para el servicio y el avance de su reino. Dios no quiere algo parcial, algo a media. Él nos quiere todo, desde la cabeza hasta los pies. Él nos quiere santificados para la gloria y la honra de su nombre. ¿Qué más es pecado ante la mirada de Dios? Y que muchas veces la practicamos. Y estamos practicando algunos de esos pecados, pero ni cuenta nos hemos dado. Número 6, la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa es una práctica o una fe externa que se practica, pero la gente no la siente en el corazón. Es una fe que la practica exteriormente, pero no es una fe sincera. Mire lo que dice Mateo capítulo 15 versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra. Estamos en el tiempo de la alabanza y hay gente que de verdad, hermanos, de corazón se siente como alaban al Señor, y qué bonito. Pero hay gente, hermanos, que de labio está alabando al Señor, ¿verdad? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Mejor cante, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Eso se llama hipocresía religiosa. Usted trata de profesar una fe exterior. Es que yo soy cristiano. Es que yo soy un predicador. Es que yo trabajo en multimedia. Es que yo soy líder de la iglesia. Es que yo toco la batería, yo toco el piano, yo toco un instrumento, gloria al Señor. Sí, usted puede profesar una fe exterior, pero en realidad solo en el corazón y con sinceridad se puede expresar una genuina alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea una alabanza espontánea. Las iglesias están llenas de hipócritas religiosos. Sí, tienen nombre de cristianos. Sí, dicen que vienen aquí a la iglesia CME, que van aquí, que van allá, que van a las otras iglesias, pero solamente es una fachadita exterior. El nombre nomás por fuera, pero por dentro, aleluya, no hay un corazón sediento, no hay un corazón sincero. Aleluya, el salmista se desesperaba y el salmista escribe el salmo diciendo, aleluya, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así yo me desespero, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice él, mi alma tiene sed, mi alma se desespera por el Dios vivo, gloria al Señor, por estar en la casa del Señor. Cuando hay una fe sincera, cuando hay una fe de corazón, se puede reflejar en el corazón del creyente la vivencia de Dios, la presencia de Dios, el gozo de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios en la vida de él o en la vida de ella. Los salvos pueden alabar la gloria de Dios. Otro pecado que causa derrota espiritual a nuestras vidas es la falta de perdón. Y por eso hay gente que no se deleita en la presencia y en la palabra de Dios, porque la falta de perdón es un pecado delante de la presencia de Dios. Iglesia, así como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, ahora nosotros, al recibir el perdón y la gracia de Dios, tenemos que tener la capacidad cristiana, la madurez espiritual para poder perdonar a los demás.
Es más, el Padre nuestro nos enseña a perdonar. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos. Y en el Nuevo Testamento se nos da un número. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuánto? 70 veces 7. Y si usted hace la multiplicación, ¿cuánto es? 490 veces. No al mes, no al año, sino diariamente. ¿Quién va a estar contando, verdad? Ya te perdoné 1, 2, 3, 4, 5, 100, 120. No. Lo que el Señor habla de ese número de perdón es que debe de ser un perdón sincero. Un perdón que ahí muere y no vuelve a recordarse más. Así como cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados y lo lanzó a lo profundo de la mar, y nunca más se vuelve a recordar de nuestros pecados. Iglesia, si hay algo que está deteniendo la bendición en muchos corazones de los creyentes, es la falta de perdón. Pero cuando experimentamos, aleluya, la voluntad de poder perdonar, vamos a experimentar la gracia de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios derramarse en nuestras vidas. Los cristianos modernos dicen: te perdono, pero no olvido. Esa falta de perdón está en la misma categoría de un adúltero, de un fornicario, de un borracho, de una prostituta. Y son pecados que no se hablan. Pero si hubiese alguien aquí que tiene falta de perdón, hoy usted puede acercarse al altar y decirle: Señor, enséñame a perdonar. Porque cuando sabemos perdonar, créame que vivimos vidas, hermanos, libres en la presencia del Señor. No sentimos esas cargas, nos sentimos liberados. Mateo capítulo 6 versículo 15: si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué otro pecado hace que vivamos vidas derrotadas y no en victoria? La mentira y la falsedad. Acompáñenme a lo que dice Proverbios capítulo 12 versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. En la vida nosotros no podemos avanzar con trucos, como queriendo saltarnos el primero, el segundo y el tercer paso para llegar al quinto. La mentira, la falsedad, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y muchas veces, hermanos, esto daña el mover de la presencia de Dios. Cuando la gente viene y no solamente mal interpreta las palabras, sino que le da otro sentido, y filtran en esa interpretación mentira y falsedad. Por eso es que la próxima vez que a usted le digan, fíjese que el pastor dijo: venga donde mí, hombre, venga. Porque yo he escuchado mucha gente que dice: es que el pastor dijo y yo no he dicho nada. Pero como la gente se la cree, el pastor dijo. Tengamos mucho cuidado. Hay gente perversa en las iglesias que quieren llevar un espíritu, hermanos, de mentira, de falsedad, falsos testimonios,
para dañar el corazón de las personas. Y como usted no anda en el espíritu, todo se traga. Cuando andamos en el espíritu, el mismo espíritu nos da como una señal, como un radar. Este está mintiendo, los labios están mintiendo, aquí hay gato encerrado, esto no es verdad. Necesitamos al Espíritu de Dios para que nos dé discernimiento y podamos discernir de dónde vienen. ¿De dónde vienen los comentarios? Otro pecado que no se habla, pero que provoca, hermanos, derrotas espirituales en nuestras vidas, es la avaricia. Por favor, acompáñenme a primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice el apóstol que raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia, el amor al dinero. Hay gente tan avara, gloria al Señor, que se convierten en ladrones cristianos. El profeta Malaquías dice: ¿en qué le ha robado mi pueblo al Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Porque es tanta la avaricia de querer tener dinero y dinero y dinero y dinero, que muchas veces lo que le pertenece al Señor no se lo traemos. Traemos la ofrenda de Caín, lo que nos sobra, eso le vamos a dar al Señor. Pero Dios siempre va a honrar los corazones como Abel, aquellos corazones, aleluya, que saben honrar al Señor con sus bienes, con sus finanzas. ¿Sabía usted que la falta de fe también es un pecado? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien que no le está agradando al Señor significa que le está desagradando en algo. Y la falta de fe en la vida de un cristiano, gloria al Señor, también es un pecado. Necesitamos ser una comunidad de fe, familias de fe, esposos de fe, esposas de fe, hijos de fe, una iglesia de fe. Fe es lo que el mundo necesita hoy. Hablemos que somos una iglesia de fe. Yo quiero decirle, iglesia, que nosotros no podemos ir de derrota en derrota. Tiene que llegar un tiempo en la vida espiritual donde empecemos a buscar las victorias espirituales que Dios tiene para la familia, para las cosas materiales, para los ministerios. Yo quiero que reciba esta palabra. Dios no te llamó para ser vencido, sino para vencer con su poder. Agarra esta palabra. En Cristo, iglesia, nosotros no somos víctimas. Hay muchos haciéndose las víctimas, gloria al Señor, pero nosotros somos vencedores y no víctimas en el evangelio. La victoria que Dios quiere para ti comienza en la obediencia y no en la fuerza humana. No dependamos de nuestra fuerza, dependamos de la obediencia de Dios a la palabra. Dios permite batalla no para destruirte, sino para formarte como un vencedor en el evangelio. Mira, recibe esta palabra. La cruz no fue la derrota para Cristo. La cruz fue la puerta de la victoria eterna para la iglesia. Dios no desea que solamente sobrevivas. Él desea que vivas en victoria sobre el pecado, sobre el temor y sobre la duda. Dios va a levantar un pueblo victorioso y no derrotado. Hoy entendemos que hay muchas cosas que están provocando nuestras derrotas espirituales, pero hoy, a raíz de la palabra, vamos a decir: Señor, renunciamos a nuestras derrotas y nos levantamos como familia, como iglesia, como hijos, como hijas victoriosas. La Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu nos levantará a nosotros en victoria. El plan de Dios
no es que siempre estemos tropezando en la vida cristiana, sino que aprendamos, hermanos, a caminar con firmeza en la gracia de Cristo. La verdadera victoria no es ausencia de la lucha, es perseverancia de Dios en medio de nuestra lucha diaria. Hay que entender que Dios no nos ha llamado para volver atrás a una vida de derrota. Iglesia, en la cruz, Cristo en su muerte abrió un nuevo camino, y Él abrió un camino hacia la victoria para aquellos que le aman y que le siguen. Quiero que regresemos al capítulo 8 de Josué para ir cerrando nuestro sermón. En el capítulo 8 de Josué, Dios los motiva recordándoles que el fracaso no era el final para Israel, que si había arrepentimiento y obediencia, Dios prometía restaurar y guiarlos hacia nuevas victorias. Y me encanta cómo dice el versículo 1, parte A. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Sí, habían fracasado. La primera vez que intentaron destruir la ciudad de Ai, habían fracasado por el anatema, por el pecado de una persona llamada Acán. Pero que nuevamente Dios los vuelve a alentar, y Dios alienta al líder y al pueblo y le dice: Jehová está contigo, no desmayes. Y qué lindo es empezar una nueva etapa en el Señor cuando recibimos una palabra de aliento de parte de Dios. Eso era lo que Israel necesitaba en ese momento. Eso era lo que los guerreros necesitaban, oír una palabra de aliento. No temas ni desmayes. En la vida cristiana hay personas que se van a interesar en recordar nuestros fracasos y nuestras derrotas siempre. Pero hay un momento donde vas a oír la voz de Dios, como se lo dijo a Josué: no temas ni desmayes. Aquí está mi palabra de aliento. Esas fueron las palabras que Josué necesitó para levantarse nuevamente con 30,000 soldados y derrotar a los de Ai. En segundo lugar, el Señor le da una promesa. Por favor, lea conmigo el versículo 1, la parte D. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai. Esa es una promesa. El Señor le dice: no temas, no desmayes, aliéntate, Josué, y alienta a tus guerreros con estas palabras. Pero ahora te voy a dar la promesa. Mira, le dice el Señor, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Este fue otro aspecto que ayudó a Josué, y fue oír la voz de Dios, la promesa de Dios. Yo quiero recordarle a la iglesia que hay innumerables promesas en la Biblia que todavía no se han cumplido en nuestras vidas, y tenemos que recibir aliento de Dios y decirle nuevamente: levántate, recupera el ánimo, aleluya. Yo he entregado al rey de Ai y a su pueblo en tus manos, solamente levántate, no desmayes. Iglesia, tenemos promesas de Dios para nuestras vidas. Hay muchas promesas que no las hemos reclamado. ¿Cuántos han entrado a un Home Depot, a un Lowe's? Los que están aquí, ¿alguien ha entrado a un? Cuando usted entra a esos almacenes, son miles de artículos a la venta, ¿sí o no? En el almacén de Dios,
en esta Biblia que usted tiene, hay más de 7,000 promesas para nosotros. El problema es que no hemos entrado al almacén de Dios y reclamar las 7,000 promesas que hay en esta Biblia para nosotros. Iglesia, tenemos que entrar al almacén de Dios y empezar a reclamar las promesas de Dios para nuestras vidas. Versículo 4 y versículo 8 del capítulo 8 de Josué, lea conmigo. Y aquí el Señor le da estrategia, y ese es el punto número 3. Dios quiere que seamos hombres y mujeres con estrategias, estratégicos. Versículo 4, lea conmigo. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscadas, eso es estrategia, a la ciudad detrás de ellos. Nótese, detrás de ellos. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Cuando somos una iglesia estratégica, tenemos que fomentar no solamente la unidad, sino que todos estemos dispuestos. Cuando alguna reunión familiar por A o B razón va en decadencia, significa que no todos están dispuestos a ver el avance de Dios. Y hay que descubrir cuál es el problema. Y muchas veces no es el diablo el problema, las personas que están ahí son el problema a veces. Sí, porque muchas veces atendemos, hermanos, a culpar al diablo por todo. Que el diablo aquí, que el diablo allá. Y el diablo en una esquina diciendo: si yo no he hecho nada, son ustedes. Por eso es que están en esa derrota, en ese fracaso, por los sacanes que están, ¿verdad?, escondiendo lo que no deberían de esconder. Versículo 5. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, oiga bien, en la primera derrota que tuvieron, huiremos delante de ellos. Versículo 6. Y ellos saldrán detrás de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán los de Ai: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, les dice Josué, pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis, los de la emboscada, los que estaban atrás de la ciudad, y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme, oiga bien, conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Queridos, hay grandes victorias cuando nosotros le creemos a este libro negro que es la palabra del Señor. Aquí están las llaves para abrir puertas que están cerradas. Dios empezará a abrir grandes puertas a las personas que entiendan que esta es la llave que el Señor nos ha dado. No solamente como iglesia, sino como familia, como individuo. Dios nos abrirá grandes puertas para la gloria del Señor. Pero hay que creer a las promesas de Dios y hay que hacerlas nuestras. ¿Sabe que el versículo 15, 17, el 19 y el 23, ahí están las estrategias? Les hacen la emboscada y luego el Señor le dice a Josué que levante la lanza. Estas dos fueron las estrategias que implementó Josué por mandato divino: tener emboscada a los enemigos detrás de la ciudad y levantar la lanza en su mano. Las emboscadas hablan de estrategias. Cuando el Señor nos da sabiduría, inteligencia para movilizarnos, para avanzar. Pero el versículo 18 hasta el 26 habla de que el Señor le dice: Josué, tu lanza tiene que estar levantada. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo cuando Josué era capitán del ejército y se enfrentó contra Amalek? Dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, Josué avanzaba en contra de Amalek.
Pero cuando las manos de Moisés se cansaban, Josué e Israel retrocedían hacia atrás. Entonces Josué aprendió la lección. Y él escuchó que Dios le dijo: dos cosas vas a hacer. Vas a poner emboscada, vas a poner ejército detrás de la ciudad, para que cuando ustedes lleguen cerca de la ciudad, todo el ejército de Ai los va a perseguir a ustedes, a tal grado que no va a quedar ni un solo soldado adentro de la ciudad. Y cuando los estén persiguiendo, entonces los que están en la emboscada detrás de la ciudad van a entrar adentro de la ciudad, la van a saquear, la van a quemar y van a ganar la victoria. Pero el Señor le dice: pero extenderás también la lanza. Y sabe que la lanza es sinónimo de la palabra de Dios. Cuando usamos la Biblia tenemos la garantía de obtener la victoria. ¿Cuántas horas Josué estuvo con la lanza levantada? Yo no lo sé. Lo que sí sé, que desde el momento que empezó la guerra hasta el último segundo de la guerra, Josué mantuvo la lanza de esta manera, hasta que Israel derrotó a sus enemigos. ¿Qué nos enseña esto? Que el cielo y la tierra pasarán, pero las promesas que hay en la palabra de Dios son eternas. Estas no pasarán, iglesia. Cierro el mensaje y voy a pedir al ministerio que suba. ¿Cuál fue el resultado? Por favor, lea conmigo el versículo 24 y 25. Este fue el resultado de nuevamente oír la voz de Dios y levantarse después de una derrota para ir tras una victoria. Versículo 24. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campamento y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Versículo 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, interesante que hasta el número aparece, fue de 12,000 personas. Todos los de Ai. ¿Cuál fue el resultado de esta segunda vez que lo intentaron? Fue victoria total sobre el enemigo. Los destruyeron estratégicamente, la ciudad, los habitantes. Y la enseñanza final es que cuando mantenemos la lanza levantada, cuando nos aferramos a la palabra, cuando recibimos la palabra, el resultado es que vamos a ver grandes victorias a nuestro favor. Cuando en obediencia atendemos a la palabra de Dios, Dios siempre tendrá una palabra rema. Dios siempre tendrá una victoria segura para nosotros. Se ha dicho que hay peores batallas que las que no se libran. Pero que si una vez, al igual que Israel, hemos fracasado, yo quiero recordarle nuevamente que Dios tiene victorias que nos están esperando. Que Dios trabaja con gente que le cree que todo es posible. Dios trabaja con gente que le cree que todo es posible. No todo está terminado. No todo el tiempo vamos a huir de inmigración. Hay un tiempo donde Dios va a traer la calma, la estabilidad. Hay un tiempo donde nos vamos a agarrar de la lanza, de la palabra, de las promesas de Dios para nuestras vidas. Que Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus temporadas, y lo que Él hará será mayor. Que si la primera vez fracasamos, la segunda vez, cuando nos aferramos a la palabra, Dios tiene victorias seguras para nosotros. Voy a pedirles estar de pie, por favor.